Hey everyone, I'm Ellie with Dreamers Together, and we're gonna do an updated video on the online renewal 103122. There is a new addition to the form I-821D and the I-765 and the I-765 worksheet because of the final ruling with Daca. So we're gonna go ahead and do that video. I'm gonna share my screen. I'm gonna do an updated video on the online renewal because they've taken out one question and added one extra question in there. So we're gonna do it so we don't confuse people with the old version. This is the 103122 version, and this is what USCIS says. Starting January 3, 2023, they will only be using the 1031 edition. Until then, you can use the 83121 edition. You can find the edition at the bottom of the page with instructions. To complete the online renewal, we're going to be doing the I-821D, the I-765, and the I-765 worksheet. Items needed for our online DACA renewal: access to our online account at my.uscis.gov, copy of the latest DACA renewal, copy of the front and back of the employment authorization card, passport photo, a credit or a debit card, proof of the I-94. If you've done Advanced Pro, an additional document says do not submit any additional documents at the time of renewal unless you have new documents involving removal proceedings or criminal history that you did not already submit to USCIS in a previously approved DACA request. Vamos a estar haciendo un video actualizado de la renovación de DACA porque salió una edición nueva. 103122 es la nueva edición. Dice USCIS que empezando enero 3 del 2023 solamente van a estar aceptando la edición 103122. Hasta entonces van a poder usar la edición antigua, que es 83121, y pueden encontrar qué edición es abajo de del formulario y las instrucciones. Las tres aplicaciones que vamos a estar llenando para hacer esta renovación en línea van a ser el I-821D, el I-765 y el I-765WS. Las cosas que vamos a necesitar para esta renovación en línea va a ser acceso a nuestra cuenta en my.uscis.gov, nuestra copia de nuestra renovación antigua, frente y atrás de nuestra tarjeta de empleo, una foto de pasaporte, nuestra tarjeta de crédito de débito para hacer el pago de $4.95, la prueba del I-94, nuestro número del I-94 si hemos hecho el Advanced Pro, y cualquier documento adicional de migración o historia criminal que no hemos entregado a USCIS en alguna renovación antigua. Así es que vamos a comenzar con la renovación. Let's go ahead and start with the renewal.
Hey everyone, so a lot of people ask us how to pull up their I-94 number, and I'm going to show you real quick. Muchas personas nos preguntan dónde van a conseguir el número del I-94 una vez que han regresado con Advanced Pro y les voy a enseñar. Vamos a ir primero a Google y vamos a poner aquí I-94. We're first going to go to Google and type in I-94. Then it's going to take us to these options. We're going to click on I-94 official website from cbpdhs.gov. Vamos a poner el I-94 y nos va a dar estas opciones. Vamos a ir aquí donde dice I-94, página oficial de cbpdhs.gov. Okay, then we're going to go here where it says already visiting and need proof of visitor status. Una vez que lleguemos aquí, dice, ya visitaste si necesitas la prueba de estatus de visita. Vamos a ir donde dice Get Most Recent I-94. Go down here to where it says Get Most Recent I-94. Then we're going to do I acknowledge and agree. We're going to do enter traveler's info. We're going to put our name, our last names, our date of birth, which is the date and then the month and the year. The document number would be you can try your passport and you can also try your alien number. You may need to try this different ways in order to get that I-94 number. So let's say my passport number is such and such and my country of citizenship is Mexico. Then I would go to next, and when I go to next, right now it's telling me it doesn't pull anything up because of course then that information is wrong. But if I were to go to next, it's going to say I-94 number and it's going to give other information. That's the number that you need in order to do your advanced parole section of your Daca renewal. Vamos a llenar toda la información, nuestro nombre, nuestros apellidos, el día, mes y el año de nuestro nacimiento. Vamos a poner el número de documento que vendría de el pasaporte. Tal vez necesiten ponerle el pasaporte o tengan que ponerle su número de alien. Tal vez lo tengan que intentar de diferentes formas hasta que les salga su nombre por la variación de apellidos que tenemos. Luego el país de ciudadanía, que sería México en mi caso, luego iría al próximo y ahí nos va a dar la información del I-94. Ahorita no me va a salir nada porque esta información pues no es mi información. Ese I-94 es lo que van a usar para la sección del I-94 de su renovación de DACA. Here I'm at my.uscis.gov. I'm going to go ahead and do sign in. Voy a entrar en mi cuenta en my.uscis.gov. Okay, so once I'm in my account, or once you're in your account, we're going to go here where it says my account, form a file online. Una vez que entremos a nuestra cuenta, vamos a ir aquí donde dice file a form online. We're going to click I-821D, consideration of deferred action for childhood arrivals. Asegúrense de seleccionar donde dice DACA I-821D. Start form. We're going to go down to where it says start. Are you currently in immigration detention? Are you currently, as of right now? If you are, you're going to put that you are. If you're not, you're going to put that you're not. Dice, actualmente estás en detención de inmigración. Actualmente, no si alguna vez has estado, pero ahorita. Si sí estás en detención, le vas a poner que sí estás. Si no estás en detención, le vas a poner que no. That doesn't mean if you have ever been in detention, that's right now, okay? So if you are as of right now, not in the past, but right now, you're going to put that you are or you're not. Currently, I'm not. So let's go ahead. I'm requesting renewal request. Estoy pidiendo la renovación de DACA. When does it expire? ¿Cuándo se vence? He vivido continuamente en los Estados Unidos desde junio 15 del 2007 hasta el tiempo presente. ¿Alguien me está asistiendo a completar este formulario? ¿Cuál es tu nombre legal? If you have two
last names, they'll go here. Si tienen dos apellidos, van a ir aquí. ¿Has usado algún otro nombre desde nacimiento? Have you used any other nicknames? ¿Cómo te podemos contactar? What is your current US mailing address? I have a P.O. box. ¿Cuál es tu dirección donde te llega tu correo? Yo tengo un P.O. box. Aquí es donde les va a llegar su documento de DACA. This is where you're going to get your new DACA card, okay? What's your date of birth? What is the city, town, or village of birth? ¿Cuál es su ciudad, pueblo o aldea de nacimiento? You can find this on your latest DACA renewal. Pueden encontrar esta información en la copia de su renovación antigua. What's the country of birth? ¿En qué país nacieron? ¿O su país de nacimiento? ¿Cuál es su género? ¿Masculino o femenino? ¿Su estatus actual? ¿Soltera, casada, divorciada o viudo? ¿Su étnico, hispano o latino o no hispano o latino? ¿Cuál es su raza? ¿Cuál es su altura? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es el color de sus ojos? ¿Cuál es el color de su pelo? ¿Cuál es su país actual de residencia? What's your current country of residence? Keywords, current country residence. We currently live in the United States. Actualmente vivimos en Estados Unidos. ¿Dónde en los Estados Unidos viven? Where do you live in the United States? Your address, your home address. When did you move here to this address? ¿Cuándo te moviste a esta dirección? ¿Dónde más has vivido? Where else have you lived? If you stayed at that same place since your latest renewal, then you won't put anything. If you've moved, you will put those other addresses here. Si es tu misma dirección que de tu última renovación, lo vas a dejar igual. Si te has movido y has tenido otras direcciones, vas a incluir esas direcciones aquí. It says list your absences from the United States. If you've done advanced parole, put those dates in here. I know in the previous video, I wasn't doing it. They were still getting approved. But just to be safe, put them here and make sure that you type in that it was with advanced parole. Si has salido de Estados Unidos aún con advanced parole, pon tus fechas aquí. En el video antiguo no lo estaba yo haciendo, igual estaban aprobando las renovaciones, pero para seguridad vamos a ponerlas, nada más pónganle que fue con advanced parole. So I did AP in January of I'm sorry, in December of last year. And I came back in January of this year. Reason for absence, Advanced Pro Sick Grandparents. Así es que le voy a poner así porque yo salí con Advanced Pro. Si no han salido con Advanced Pro, no van a ponerle nada. Have you left the United States without Advanced Pro on or after? ¿Has salido de Estados Unidos sin el Advanced Pro antes o después de agosto 15 del 2012? It's a no, even because it says without it, and I did leave, but with it. So that question is still a no for me. Dice, ¿alguna vez te has salido de Estados Unidos sin el Advanced Parole? Aunque yo haya hecho Advanced Parole, aún es no, porque yo sí salí con Advanced Parole. Aquí dice sin autorización. Así es que vamos. Your country of citizenship or nationality? What's the passport? If you have an expired passport, put that information. Aún si su información de pasaporte está vencido, pónganlo. What's your board and crossing number? We don't have one. No tenemos un número de cruce. Are you now or have you ever been in removal proceedings, or do you have a removal order issued in
any other context, for example, at the border or within the United States by an immigration agent. If you have a proceeding, you would put yes. If you don't, it's going to be a no. What's your alien number? This number is the one that's on your DACA card. What's your social security number? ¿Cuál es su número de seguro social? Le van a poner aquí. ¿Alguna vez ha sido arrestado, cargado o convicto de una felonía o un cargo menor, incluyendo incidentes que fueron tratados en una corte juvenil de los Estados Unidos? No incluyas violaciones de tráfico menor, al menos que hayan sido relacionados con el alcohol o con las drogas. ¿Alguna vez has sido arrestado, cargado o convicto de algún crimen en otro país que no sea los Estados Unidos? ¿Alguna vez te has involucrado o continúas involucrándote o planeas involucrarte en actividades terroristas? ¿Alguna vez te has involucrado, ordenado, incitado, asistido o de alguna otra manera participado en actos, incluyendo la tortura, genocidio o tráfico humano? ¿Te has involucrado, ordenado, incitado, asistido o de alguna otra manera participado en matar a alguna persona? ¿Alguna vez te has involucrado, ordenado, incitado, asistido o de alguna otra manera participado en lastimar severamente a alguna otra persona? ¿Alguna vez te has involucrado, ordenado, incitado, asistido, de alguna otra manera participado en algún tipo de contacto sexual o relaciones con otra persona que haya sido forzada o amenazada? Se me fue la palabra. Ok. Dice, ¿eres miembro ahora o alguna vez has sido miembro de alguna pandilla? ¿Has reclutado o has usado alguna persona para que sirva o ayudado a algún grupo de fuerzas armadas de personas menores de 15 años? O mientras la persona era menor de 15 años, perdón. ¿Alguna vez has usado a alguna persona menor de 15 años para tomar parte en hostilidades para ayudar o proveer servicios a personas en combate? Información adicional. Si contestaron todo, aquí van a dejar en blanco. If you answered everything good, you don't need to add anything here. You're going to go to next. The fee for the form I-821D is $85. El costo del formulario I-821D es de $85. It says we found no alerts or warnings in your application. No hay alertas en nuestra aplicación. Significa que todo está bien. Everything looks good. Let's go to next. We're going to do a view draft snapshot so that we can get a PDF and we're going to double check all the information there. Vamos a poner aquí donde dice view draft snapshot y nos va a dar un formato PDF para que podamos verificar que toda la información en la aplicación está correcta antes de continuar. So once you download the PDF format, just make sure that everything looks good. On it, make sure that it says renewal request. Una vez que bajen el formato de PDF, asegúrense que toda la información se ve correcta. Asegúrense que aquí diga renewal request, ya que esto es una renovación. Vamos a revisar, rapidito. Bueno, no rapidito, tómense su tiempo. I've already looked it through. Everything looks good. I'm going to go back to my application. Yo he leído y entiendo inglés y he leído y entendido cada pregunta e instrucción en este formulario y también mi respuesta a cada pregunta. Aquí le van a firmar. You're going to sign here your full name, okay? Next. Próximo. Vamos a terminar este formulario y vamos a continuar. We're going to finish the I-821D and go on to the next one. Once you save and continue, you cannot go back to this one. Okay, we're going to go to the I-765 application for employment authorization. Before you start your application, some of you have asked about the C-33 and the NLS. So we are C-33, consideration of deferred action for childhood arrivals. The fee for this form is $410. Let's go ahead and get started so I don't confuse you with that C-33.
Here is where you're going to put that you're a C33. This is the only place that you're going to put that you're a C33. What is your eligibility category? At the beginning of the I-765D. Nowhere else. Aquí le van a poner que somos C33, consideración de Daca. No le van a poner C33 en ninguna otra parte de la aplicación más que aquí. What is the reason for applying renewal of permission to accept employment? Aquí van a asegurarse que diga renovación del permiso para aceptar empleo. ¿Han llenado el I-765 anteriormente? You have, if this is a renewal. Aquí va a ser sí, si esta es una renovación. ¿Cuál es tu nombre legal? Otra vez le van a poner todo su nombre. No le pongan apodos. Put your full legal name. Don't do nicknames, okay? Have you used any other names since birth? ¿Han usado apodos o otros nombres? No. ¿Podemos contactarte? ¿Cuál es el número? What is your current mailing address? I have a P.O. box. This is where I get my mail. Aquí es donde a mí me llega el correo. Is this your current mailing address as the same as your physical address? For me, it's a no. For you, it may be. Dice, esta dirección de correo es la misma que la dirección física. Para mí es un no, porque ahí recibo mi correo, pero yo vivo en otra parte. Así es que aquí voy a poner en donde vivo. And we're gonna go to next. ¿Cuál es tu género? Masculino, femenino, casada, perdón, soltera, casada, divorciada, viudo, single, married, divorced, or widowed. Legalmente. No si están juntados. That's legally, not if you're living together. Okay, this is legally. Marital status. What's your city, town, or village of birth? ¿Cuál es la ciudad, pueblo o aldea de nacimiento? It's on your latest Daca renewal. Use that as your guide. Aquí, esta información lo pueden encontrar en la renovación antigua. Úsenlo como guía. What's the state or province of birth? ¿Cuál es el estado de nacimiento? ¿Cuál es el país de nacimiento? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuáles son sus países de ciudadanía o nacionalidad? Okay, so this is where there's a lot of confusion about advanced parole. So I'll show you if you've done advanced parole and if you've not done advanced parole. So first, if you've not done advanced parole, you do not have an I-94 number. Si no han hecho el advanced parole, no tienen un I-94. Si no han hecho advanced parole, la última entrada entonces sería donde entraron sin inspección. If you haven't done it, then your latest entry was probably the entry without inspection. Let's say I came in 1990 without inspection. Let's say I came in through Nogales without inspection. So without inspection, it's NLS, no lawful status. We've also seen people put EWI. EWI is good as well. Así le van a llenar si es que lo van a rellenar si es que hicieron sin inspección, entrada que no fue documentada. Digamos que entré en el 90 por Nogales, Arizona, sin inspección. NLS, también hemos visto que las personas le ponen EWI. Es lo mismo, entry without inspection. Okay, this is no AP, sin advanced parole. If you've done advanced parole, a few things will change. You're going to put the I-94 here. You're going to put the date. I came in with advanced parole in January. I came through Dallas, the international airport. And here it's going to go to DA. Right here. DA advanced parole granted by district office. Okay, this is how it's going to be if you've done advanced parole. Así es como se va a ver si han hecho advanced parole. Van a poner el número del I-94
Van a poner la fecha que regresaron. Yo regresé con Advance Pro enero del 2022 por el Aeropuerto Internacional de Dallas. Y aquí va a ser de Advance Pro granted by District Office. Okay, let's go. It says, what's the passport number of your most current recently issued passport? El número de pasaporte, si está vencido, ponlo también. If it's expired, go ahead and put it either way because that's the most recent one that you have. We do not have a travel document number. No tenemos número de viaje. Si eres de México, México te dio tu pasaporte. Si eres de El Salvador, Salvador fue el país que te otorgó tu pasaporte. If you're from Mexico, Mexico issued your passport. If you're from El Salvador, El Salvador issued your passport. What's the current immigration status or category? This is where a lot of people want to go and put C-33. C-33 does not belong here. It's NLS always because DACA is not an immigration status. If you guys want to do a C-33, I'll tell you why it's wrong. Child of an alien classified as C-31, C-36 conditional. I have no idea what that means. That is incorrect. NLS. The C-33, you've already selected it at the beginning of the application. Aquí muchos le quieren poner C-33, pero el C-33 ya lo pusimos cuando empezamos la aplicación. Aquí va NLS porque DACA no es un estatus legal. It's asking about a student exchange visitor information system number, and we don't have that. Está pidiendo un número de SEVIS. No tenemos. Vamos a ir next. Here, it's going to ask you about your alien number. It's on your DACA card and your USCIS number. If you have one, put one. If you don't, put I do not have or no my online account number. Aquí les va a pedir su número de alien. Está en su tarjeta de DACA. Y también su número de cuenta de su cuenta de online de USCIS. Si no tiene uno, le puede poner aquí que no tiene o no se lo sabe. Vamos a ir a la siguiente página. We're going to go to the next screen. ¿La Administración de Seguro Social alguna vez te ha otorgado una tarjeta de Seguro Social a ti? Sí. ¿Cuál es el número? ¿Quieres que te otorguen una tarjeta de Seguro Social? No, porque ya tenemos un número. That would be a no because we already have the number. We're putting the number up here. So let's go on to next. Van a poner aquí su foto de pasaporte. You're going to choose your passport photo that you've already done with the app that I showed you at the beginning. Van a usar la aplicación que les enseñé al principio para ponerle la foto de pasaporte. Vamos al próximo. Aquí va a ir su frente y detrás de su tarjeta de empleo. Si perdieron la tarjeta, pongan la foto, una copia de su licencia y la copia de su aprobación de su última renovación de DACA. If you've lost your EAD, put a copy of your driver's license and your latest DACA approval notice here. Once both of these are uploaded, we're going to go to next, and this is going to ask us for the worksheet. We're going to download it, type it, and then save it. Okay, so this is the I-765 worksheet. We're going to fill it out. Last names. Current income. If you're a stay-at-home mom, you can still fill it out. This is not going to affect you not getting approved for your DACA just because you don't work. If you're a stay-at-home mom or a stay-at-home dad as well. We're going to put here an explanation. I'll put, I need a work authorization. That's all I do, and it's always gotten approved. Don't judge me, okay? Aquí le vamos a poner nuestra información. Aun si no trabajan, si se quedan en la casa con sus hijos, mamás o papás, no importa, no le van a negar su DACA con el simple hecho de no trabajar. Le van a poner sus apellidos, su nombre, cuánto es su ingreso, cuándo son sus gastos, cuándo son sus assets, el total de las cosas que tienen ustedes de valor. Y le van a poner una explicación breve. Yo siempre le pongo, necesito trabajar para hacer un bien a este país y tengo hijos que dependen de mí financieramente. Y siempre me lo aprueban. I always get approved. So we're going to save that and then we're going to upload it.
Additional information, if you need to give more details of something or to a question, do it here. If you don't, we're good. Aquí si tienen que ponerle más información acerca de alguna pregunta que no llenaron o que no tuvieron suficiente espacio, lo llenarían. Si no tienen nada más que agregar, le vamos a poner next. The form filing fee is $4.10. El costo de la aplicación es $4.10. Aquí vamos a ir next. We're going to do view draft snapshot. Vamos a ponerle donde dice view draft snapshot para que nos dé también el formato PDF para que verifiquemos todo y terminemos la aplicación. Remember the C33 that everybody keeps getting confused about? It's right here, C33. El C33 de donde todos están confundidos, aquí está, C33. Es el único lugar donde va a ir ese número, en ninguna otra parte. Vamos a revisar que toda la información en esta aplicación esté correcta y vamos a seguir. We're going to make sure that everything looks good and it's filled out correctly, and we're going to go ahead and continue to the next part. Firmen con su nombre legal, sign your full legal name, and next. Una vez que lleguen aquí, terminar y van a pagar, ya no pueden regresar y cambiar nada, van a más hacer el pago y se terminó. Once we get here to finish and continue to pay and submit, we can't go back once we make that payment, so make sure that everything looks good, and let's continue. The total is $4.95. If you get any other amount, it's incorrect. You're going to have to start all over again. El pago es de $4.95. Si les sale otra cantidad es incorrecta, van a tener que volver a comenzar toda la aplicación. Asegúrense de pagar $4.95. Make sure to pay those $4.95. We're going to do pay and submit. Once we fill out this information with our debit or credit card information, it's going to process it and it's going to send us either immediately or within 24 hours 2 receipt numbers, one for the I-821D and one for the I-765. So make sure that you get those. You can always come back to your myuscis.gov and look at the status. They may or may not ask you to go and get your biometrics done. I know we've seen about a week to a few weeks for the approval to come through, but we do recommend that you continue to do it 120 to 150 days because that's what USCIS says. We've also seen some people that are taking a while, that's been more than 3 months and they still haven't gotten their renewal. So please at least do it 120 to 150 days. Una vez que pongan aquí la tarjeta de pago y les tome el pago, les puede mandar un recibo de inmediatamente o hasta puede tomar 24 horas para que les mande el recibo. Siempre pueden regresar aquí y ver cómo va su caso. Puede que le manden a tomar huellas, puede que no, dependiendo de la oficina local donde ustedes van. Por favor, sigan renovando de 120 a 150 días, ya que hemos visto que hay personas que todavía están esperando su renovación porque se confiaron de que nada más iba a tomar unas semanas. Es que 120 a 150 días es lo que USCIS recomienda para que les llegue a tiempo su nueva renovación. Si tienen preguntas, déjenlos abajo. If you guys have any questions, comment below. We always try to come back and answer as much as possible. And also be sure to use join the Facebook group where we can also answer your questions if you have any on this form. This is the updated one, the 1031-22. Make sure that you're using the correct one as well if you're doing it on paper.